Bueno, una de las características fundamentales de la evolución que el derecho concursal hoy exterioriza es precisamente el tratamiento previo a la insolvencia. Esta era una reclamación de doctrina muy grande, porque se entiende que cuando el deudor llega al tribunal, dado que en todos los procedimientos judiciales se exige inexorablemente el estado de insolvencia, la insolvencia es simplemente el estado de incumplimiento de las obligaciones, lo hace en forma que económicamente resulta difícil ya de superar, por tardío. Entonces, la idea de la prevención va de la mano con la del anticipo en el tratamiento de las dificultades, en forma que el presupuesto objetivo material, como dice la doctrina, se desplaza de la insolvencia a un momento previo a la insolvencia, anterior, que sería el momento que en la doctrina se define como momento de crisis o dificultades. En nuestro derecho hay algunos ensayos de procedimientos menores, como son los extrajudiciales, ya a partir de la ley 22.917, que hablaba de dificultades económicas, transitorias o permanentes o generales. En toda la doctrina del mundo esto ya se especula. Por ejemplo, el tratamiento más antiguo fue el de la Chandler Act de 1938 de Estados Unidos, en el cual se permitió el tratamiento global de los pasivos con el solo sobreendeudamiento. Es decir, con la sola existencia de un activo inferior a los pasivos, lo que no implica, puede estar muy lejos de la insolvencia. Sin embargo, como una forma de tomar el fenómeno de las dificultades como el disparador para ya evitar los problemas, a partir de ese momento del sobreendeudamiento se permite a la empresa ferrocarrilera, que eran las empresas a las que estaba dirigida el sistema, tratar esto en forma previa y hacer una presentación judicial. Ahora bien, en el derecho actual concursal prolifera, y es una de las características del nuevo derecho concursal, que tiene muchas notas novedosas, es el tema de la desjudicialización. Y la desjudicialización tiene dos aspectos distintos en Europa que en Latinoamérica. En Europa se refleja con el repliegue de las funciones del juez, pero siempre dentro del procedimiento judicial. Y se le da un protagonismo muy grande a los acreedores, particularmente al comité de acreedores. Pero no se avanza tanto como Latinoamérica. En Colombia, en México, en Argentina. Argentina es precursora en materia de procedimientos concursales. Yo creo que la doctrina y la legislación argentina marca rumbo siempre en este tema. Quizá porque las crisis también son de una verdadera pandemia en Argentina, de modo que vivimos en crisis, razón por la cual el remedio concursal tiene entre nosotros una aplicación frecuente e idóneos operadores, como en pocas partes del mundo, en cantidad y calidad. Pero estos procedimientos, que son los preconcursales y que tienen una cierta historia, tenían muchas deficiencias, se revelaban poco transparentes y había una gran dificultad. Eran elementos puramente contractuales y no producían efectos concursales. Lo contractual quiere decir que tiene efecto nada más que entre las partes, de manera que se arreglaba el problema con los acreedores que querían arreglar, era un contrato, y no podía oponerse a todos los acreedores, que ese es el efecto eminentemente concursal. Bueno, en eso se ha ido avanzando paulatinamente y se han ido consagrando una cantidad de procedimientos previos a la judicialización, y estos procedimientos previos son extrajudiciales. El deudor, la empresa deudora, convoca privadamente a sus acreedores, negocia con ellos. Antes había esquemas muy duros, tenía que ser una negociación con igualdad de acreedores, igualdad de tratamiento entre todos los acreedores. La diferencia es que se parcializa, se trata con un sector nada más, se ofrecen condiciones que no son iguales rigurosamente, como en cambio exige el procedimiento judicial.
Y si se logra una cierta mayoría, que puede ser el 60 o el 75%, el más alto es el de Uruguay, que es el del 75%, el más lábil es el del 40%, el procedimiento del accordi extraordinario italiano, pero con efectos que, si se logran esas mayorías de acreedores, se presenta al juez. El juez realiza un procedimiento con oposición de los acreedores o con derecho a oposición de los acreedores que no están de acuerdo, y si luego de ese procedimiento de oposición no resultan resistencias descalificantes, homologa el acuerdo. En los ordenamientos latinoamericanos la homologación tiene efecto respecto de todos los acreedores, incluso de los no conformes. Esto es un procedimiento extrajudicial que se judicializa en alguna manera y que se hace obligatorio para la totalidad de los acreedores en Latinoamérica. En Europa, en cambio, los procedimientos europeos no los hacen obligatorios. Al contrario, el procedimiento extrajudicial, para ser aprobado, necesita que garantice que los otros acreedores que no están de acuerdo quedan indemnes y van a ser pagados. Son dos fases distintas y hay un margen mayor de audacia, sin lugar a dudas, en los procedimientos latinoamericanos. En este sentido, sigue siendo un paradigma el acuerdo preventivo extrajudicial APE argentino, que fue instalado modelado por la 24522, pero luego tuvo dos modificaciones muy importantes y hoy está por ser víctima de otra modificación.